Voy a explicar una nueva técnica del uso del bastón de movilidad, la denominada técnica de los 2 puntos. Bien, decir que esta técnica se caracteriza por tener un contacto con el suelo solamente en los laterales del arco de movilidad y elevarlo ligeramente en cuanto a su movimiento. A diferencia de, por ejemplo, la técnica del contacto constante, aquí la contera no está, como dice su nombre, constantemente en contacto con el suelo, sino que se eleva. A día de hoy se ha demostrado científicamente que técnicas como la que acabo de mencionar, la de contacto constante, dan más información, por lo tanto da mayor seguridad, sobre todo ante la presencia de objetos en la línea central de desplazamiento o bien cambios de nivel. Pero la técnica de 2 puntos todavía se sigue utilizando, sobre todo cuando, por ejemplo, la superficie de desplazamiento es muy rugosa y el contacto constante del bastón con el suelo resulta muy difícil porque se engancha. Entonces, en ese momento se puede emplear esa técnica de los 2 puntos. Bien, ¿cuáles son las características de la misma? ¿Cuál es la secuencia? Bueno, pues la secuencia de aprendizaje. Bueno, lo primero es la sujeción. La sujeción de la técnica de los 2 puntos es la misma que la que vimos en la técnica de contacto constante. Quiere decir, se coge el bastón como si fuera en palma, como si estuviéramos dando la mano al bastón. Si dicho bastón, la empuñadura del bastón tiene una superficie plana, dándole la mano, esa superficie plana, a la palma de nuestra mano, situando el dedo índice a lo largo de lo que sería la caña del bastón, la posición del brazo situada a lo largo del cuerpo, con la muñeca centrada en relación a nuestra pelvis y en una posición relajada, con el brazo caído, ¿de acuerdo? No debe estar doblado ni los hombros alzados, sino básicamente en una posición relajada, brazo a lo largo del cuerpo, empuñadura en contacto con la palma de nuestra mano, dedo a lo largo de la caña del bastón y sobre todo en posición centrada, muy importante, y adelantado en torno a unos 10-15 centímetros en relación a nuestro propio cuerpo. Bien, el movimiento del bastón en este caso es un arco que va 5 centímetros más allá de cada uno de nuestros hombros, del hombro derecho al hombro izquierdo, elevando apenas unos 5 centímetros el arco en su punto central. Este sería el movimiento del arco en cuanto a la técnica de los 2 puntos, como he indicado. Bien, es importante que tengamos presente que si elevamos excesivamente el arco, lo vamos a notar en primer lugar porque la muñeca no hace un movimiento de traslación, sino que hace un movimiento de elevación, y en segundo lugar, esta excesiva elevación nos va a impedir detectar objetos que se eleven ligeramente del suelo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el contacto 5 centímetros más allá de cada uno de nuestros hombros, moviendo solamente la muñeca, sin que el brazo se mueva, brazo pegado al dorso de al lateral de nuestro cuerpo, bien, y en este movimiento de traslación, igual que hemos visto, por ejemplo, si repasamos el vídeo de la técnica de contacto constante. Bien, visto desde una posición lateral, el movimiento sería el siguiente. Lo repito, el movimiento sería de elevación a uno y a otro lado de nuestro cuerpo. Bien, una vez ya sabemos la sujeción, la posición corporal segmentaria y el movimiento del bastón, debemos introducir la alternancia entre mano o pie. ¿Qué quiere decir eso? Se tratará de que cuando el bastón se encuentre al lado derecho de nuestro cuerpo, la punta del bastón, el pie que debe estar adelantado es el pie izquierdo, de tal manera que se producirá una alternancia, como estoy mostrando ahora de manera estática, entre la posición de la contera y la posición de nuestro pie adelantado. Sería así. Visto esto en movimiento, esta sería la alternancia. Lado derecho, la contera del bastón, pie izquierdo adelantado. Si estuviéramos al revés, sería contera en el lado izquierdo, pie derecho adelantado. Eso nos va a permitir que si chocamos con algún objeto vamos a tener, por ejemplo en este momento, vamos a tener exactamente 1,5 pasos de distancia para enfrentarnos a ese objeto sin chocar con él. Esa es la seguridad que nos aporta el movimiento alterno entre la mano y el pie. Bien, insisto, esta es una técnica que cada día se utiliza menos, por mor de que, primero, hay ya distintos tipos de conteras de carácter más grueso
que permiten que rueden mejor en superficies rugosas. Segundo, porque hay técnicas como la de contacto constante que nos ofrece información continua sobre las características u objetos que pudiera haber en nuestra línea de desplazamiento, pero que todavía sigue empleándose en aquellos lugares en los que, ya digo, es difícil hacer girar el bastón, sobre todo si esta contera no es muy grande, o bien personas que prefieren este tipo de movimiento al anterior. Por cualquiera de las razones, siempre será el especialista el que determine qué técnica es la más adecuada. No obstante, mi sugerencia es que dentro del repertorio de habilidades de la persona con discapacidad visual conozca cómo utilizar la técnica de los 2 puntos como una más de aquella que puede emplear a la hora de desplazarse de manera independiente con el bastón de movilidad. Muchísimas gracias.